Hola, soy Ollane Arteche, formo parte del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y en esta fase del Congreso vengo a hablaros de escuela inclusiva y monoparentalidad, barreras y oportunidades en la educación. En primer lugar, es importante saber que el Instituto Nacional de Estadística lo sitúa como el modelo familiar que más ha emergido en la última década. Se estima que ya en España llegan casi a los 2 millones de hogares monoparentales. Este modelo familiar se caracteriza por, sobre todo, estar constituido por mujeres al frente de las familias, un 84% en el Estado español. Es por ello que hay un debate en cuanto al término. Hay personas que lo denominan como monomarental y otras como monoparental, aunque se dice que el término parental no viene de padre, sino de parir. Entonces es posible que a lo largo de esta exposición escuchéis los dos términos de forma indiferente. En, en este esquema hemos querido reflejar la categorización de las familias monomarentales según origen, situando dos grandes bloques, por elección y por circunstancias personales. Por elección, uno de los grupos más característicos sería el de reproducción asistida, y por circunstancias personales tenemos desde temporales, como puede ser una migración, una encarcelación, a situaciones irreversibles, como por ejemplo una viudedad o casos de violencia de género. Respecto a la normativa, no existe una regularización estatal que defina este modelo familiar, pero sí que las normativas autonómicas tienen diferentes definiciones, vamos a decir, entre sí. Y hay incluso algunas comunidades autónomas que no tienen una regularización específica para este modelo familiar, como puede ser la Comunidad Autónoma del País Vasco. Algunas reflejan quién ejerce la patria potestad con exclusividad, otras reconocen también a las víctimas de violencia de género, y así de forma diferente por cada comunidad autónoma. Y como hemos dicho, hay algunas que ni siquiera lo tienen regularizado. Respecto a las características comunes de las familias monoparentales, solo hay un adulto de referencia. La tasa de riesgo de pobreza en el modelo monoparental alcanza el 49,2% frente al 26% del general. Estos son datos del año 2022 del Instituto Nacional de Estadística. Además, los colectivos denuncian que las políticas sociales no están diseñadas teniendo en cuenta este modelo familiar, ya que todas están basadas en el modelo de participación dual. Y además, como hemos dicho, no existen normativas estatales, servicios ni recursos públicos destinados a favorecer el bienestar de estas familias. Es por ello que esta investigación tiene el objetivo de analizar la evolución de estas familias, identificar sus necesidades y proponer medidas exclusivas, sobre todo desde el marco de la educación formal. Para ello se ha utilizado un enfoque cualitativo y se ha entrevistado a 100 familias monoparentales captadas por medio de asociaciones sin ánimo de lucro. Además, el instrumento elaborado ha sido en base a objetivos y categorías del estudio. Esta investigación, por supuesto, ha pasado el filtro del Comité de Ética para la Investigación con Seres Humanos de la Universidad del País Vasco. El instrumento de recogida de datos, como hemos dicho, está basado en una serie de categorías, subcategorías, y de ahí han nacido unas preguntas. ¿Vale? Entre las categorías podemos destacar enfoques pedagógicos y prácticas educativas, trámites administrativos y gestión escolar, y políticas de participación dentro del entorno escolar. Aquí podéis ver, sintetizado, se ve un poco mal porque claro, ha participado mucha gente, y aquí está reflejado y resumido y codificado un poquito cada participante con la edad, el número de hijos, la edad de los hijos y el código que se ha asignado a cada uno de los participantes. Respecto a los resultados, los componentes didácticos, entre los principales desafíos, las entrevistadas señalan que la escuela sigue basándose solo en un único modelo de familia, y cuál sería el nuclear y el tradicional. Y este enfoque didáctico dificulta la inclusión del resto de familias que se encuentran en los centros escolares, ¿no? Denuncian que hay muy poco material al respecto, y el material que hace alusión a las familias es siempre desde la familia nuclear, lo que hace que el resto de niños y niñas se sientan como diferentes o familias problemáticas, desestructuradas, etcétera, etcétera. Además, bueno, todo esto se ha identificado en los diferentes ciclos escolares, tanto en educación infantil como en primaria o secundaria. ¿Vale? Se siguen también celebrando festividades como el Día del Padre, el Día de la Madre, a pesar de que todos los niños no tienen padre ni madre, y además, bueno,
hay situaciones en las que los padres, aunque estén vivos o existan, son, por ejemplo, agresores o abusadores de esos niños. Entonces, supone un poco, pues, discriminante realizar este tipo de festividades. Respecto a los trámites administrativos y de gestión, en el ámbito de la gestión administrativa se han identificado obstáculos en los trámites escolares, como la necesidad de cumplir requisitos pensados para dos progenitores o la falta de opciones específicas para familias monomarentales, como formularios o procedimientos. En los casos más graves, discriminación a la hora de solicitar becas. Aquí hemos puesto diferentes citas que hemos recogido de estas familias, y una de las cuestiones más graves es cómo a algunas familias de oficio se les denegaba la beca inmediatamente, nada más hacer la solicitud, porque no aparecían los datos de otra persona progenitora. Y bueno, cada comunidad autónoma regula las becas de forma diferente. Aquí hemos querido hacer un poquito el contraste de las diferencias entre Murcia y Euskadi, que son así las más cambiantes, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Euskadi, las familias monoparentales, el margen de ingresos, vamos a decir, el rango es de 13.971 euros anuales, y mientras que las familias nucleares estaríamos hablando de casi el doble, 20 y pico mil euros de rango para poder solicitar una beca de comedor. Respecto a las políticas de participación dentro del entorno escolar, se ha evidenciado una desigualdad en la toma de decisiones. Una de las cosas más graves que hemos encontrado es que este modelo familiar solamente cuenta con un voto, a diferencia de las familias tradicionales o biparentales, que tienen 2 votos a la hora de votar cosas tan significativas como el cambio de un proyecto en un centro escolar, lo que interfiere en horarios y todo este tipo de cosas, ¿no? De la metodología de un centro. Solamente tienen derecho a un voto, porque los que votan son los progenitores. Entonces aquí sí que hemos visto una gran discriminación. Todo esto lo hemos esquematizado en esta tabla, y aquí se ve efectivamente cómo algunos ejemplos de discriminación que hemos identificado son la documentación escolar, celebraciones escolares, asignación de tareas a la hora de realizar tareas como árbol genealógico, etcétera, etcétera. Pues bueno, política de becas o ayudas económicas, protocolos de atención en caso de emergencias, también están diseñados sobre todo desde el modelo biparental, y el lenguaje en el caso de los materiales educativos. Respecto a las conclusiones y propuestas, pues bueno, las escuelas deben de estar adaptadas a la pluralidad familiar que actualmente tenemos en la sociedad, y los horarios deben de ser flexibles para estos modelos familiares, ya que hemos de ser conscientes de que este modelo familiar solamente cuenta con un adulto de referencia en casa, es decir, un sueldo y una sola persona, en el mejor de los casos 2 abuelos, para toda la logística, ¿no? Es fundamental por ello revisar y modificar desde las unidades didácticas hasta los protocolos, las normativas, las festividades y todo este tipo de cosas que interfieren en la vida escolar tanto del alumnado como las familias, ¿no? Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención